Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es domingo 17 de noviembre. Para el día de hoy, la lección se titula Señales, Obras y Prodigios. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado y glorificado sea, Señor, su santo nombre. Gracias por este nuevo día que nos concede. Venimos suplicando el perdón de nuestros pecados, suplicando, Santo Espíritu, que usted reine en nuestras vidas para poner en alto el nombre de nuestro Padre Celestial y el de nuestro Señor Jesucristo, y así vivir el día de hoy para glorificarle también a usted. Háblenos, Señor. Abre nuestro entendimiento para poder comprender cuál es el mensaje para nosotros. Todo lo suplicamos sin merecerlo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Señales, obras y prodigios. El evangelista Juan ha dejado escrito y ha quedado aquí en la palabra de Dios: señales, obras y prodigios. ¿Por qué las dejó registradas Juan? Dice ahí en la lección. Dice que las señales que Juan registró tenían el propósito específico de demostrar que Jesús era el Mesías y que provenía de Dios Padre. Todo lo que enseñan esas señales, esas obras y esos prodigios, todas ellas hablan, señalan que Jesús es el Mesías, es el Salvador, que debemos creer en Él. No solamente aquellos que cuando vino el Señor e hizo esos milagros han quedado escritos para que también nosotros hoy creamos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el único en el cual tenemos perdón y salvación. Pero en aquel entonces, vámonos allá, porque comprendiendo lo de allá vamos a comprender lo que está sucediendo hoy en tiempo de nosotros. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel, el pueblo de Dios? ¿Cómo estaban sus líderes políticos y religiosos? ¿Cómo lo describe Dios mismo? Lo describe como un pueblo duro de servicio, un pueblo testarudo, que no quería comprender ni escuchar la voz de los profetas, que los mataba. Así estaba ese pueblo. Y todavía viene el Señor Jesús
y le dice que Él viene para mostrar al Padre que todo lo que Él hace no lo hace por sí mismo, sino que lo hace porque su Padre le dice que todo eso haga. Todo con el propósito de que lo acepten para que sean perdonados, sean salvos. Pero este pueblo, envenenado por el enemigo, les había quitado prácticamente al Mesías verdadero y les había colocado en la mente un Mesías que no lo llevaría a la Canaán celestial. ¿Por qué? Porque lo que ellos creían ahora es que esperaban a un libertador como David, como un libertador como Moisés, pero de algo físico, de algo que ellos podían ver. Entonces ellos esperaban a un Moisés, a un David, un general poderosísimo, levantara un gran ejército, y así como Moisés sacó de Egipto, así como David protegió a ese pueblo, el Mesías al que ellos esperan es un Mesías que los libere de la servidumbre romana. Pero el Mesías que habla la Biblia no venía para eso. Venía para salvar a la humanidad, salvar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Y por eso esas señales, esas obras y esos prodigios. Y comienza allí en el versículo 17 diciendo el Señor Jesús, después de haber sanado al paralítico de Betesda, que tenía 38 años de estar en esa condición. Después de haberlo sanado y decirle, levanta tu lecho y vete a tu casa, el paralítico obedeció, agarró lo que tenía ahí donde se acostaba, lo lleva, lo pone en los hombros y sale. Pero era sábado, donde iba a ser la noticia del día, que ese hombre va cargando lo que no debe cargar en sábado. Están los líderes prestos para señalar y condenar no al que llevaba la litera, sino a aquel que le había dicho que la llevara. ¿Quién es? ¿Quién te dijo esto? Al principio no sabía qué responder él, porque nunca antes le había visto. Pero después Jesús lo encontró en el templo, dando gracias a Dios. Y ahí de entonces, ahora sí sabe quién es. Y le dice a los líderes cómo se llama, quién lo sanó. Por eso buscaban para arrestarle y matarle. Ese es el fondo de lo que está aconteciendo. Y en vez de alegrarse porque un hombre, una persona, un ciudadano judío que había estado sufriendo 38 años fuera del círculo
fuera de las actividades del pueblo, fuera de la familia. Debían de haberse alegrado, pero no. Pensaron más en las tradiciones que ellos habían impuesto al pueblo. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Padre no solamente trabajó en la creación, el Hijo no solamente trabajó en la creación, han seguido trabajando para mantener lo que ellos crearon con vida. La tierra necesita la luz, necesita el oxígeno, necesita muchas cosas. ¿Quién las provee? Dios. No puede la luna ni el sol dejar de hacer su obra diariamente. El sol, ¿qué sucede si dijéramos, ok, apágate 2 días, apágate 1 día? La tierra se congela, la vegetación se muere, los seres humanos se enferman y vendrían pronto a enfermarse y morirse. Mi Padre siempre, hasta ahora, trabaja y yo trabajo. Luego dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. ¿Qué está diciéndole a los líderes que están allí queriendo apresarlo y matarlo? Mi Padre, el que creó todo esto, el dueño de todo esto, mi Padre me ama. Yo soy su hijo. Es lo que les está diciendo. Mi Padre me ama. Y les dice, y me muestra todas las cosas que Él hace. Y me dice las cosas que yo también debo de hacer. No las estoy haciendo por mí mismo. Recuerden que Él está hablando como un ser humano, pero que es divino. Pero que ahora Él está sujeto a que el Padre lo autorice a hacer las cosas. Porque Él, Jesús, cuando vino a esta tierra, se despojó de lo que Él es en el cielo. Y Él vino a vivir como el segundo Adán aquí a la tierra, dependiendo de Dios. Así que, y le dice, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. ¿Qué es lo que habían visto que había hecho Jesús con el poder de su Padre? Sanar al paralítico. Pero les dice, mayores cosas que estas verán, oirán, sabrán y os admiraréis. ¿Qué cosas vinieron después? Alimentar
a una multitud de más de 5,000 personas, darles de comer con solo 5 panes y 2 peces. ¿Qué ser humano haría esto? Nadie. Debía de ser Dios para poder hacer esto. ¿Qué es lo que está diciendo? Las cosas que hago, las hago para que ustedes me crean, para que me acepten, para que puedan ser salvos. Yo no he venido aquí a este mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo. Pero ¿cómo estaba la mente de esos líderes, guiadores del pueblo hacia Dios? Ciegos. Ciegos guiando a ciegos hacia donde iban, al abismo. ¿Qué es lo que quiere quitar de la mente de estos líderes? Esa ceguera espiritual. Porque ellos estaban aferrados a tradiciones y doctrinas de hombre. ¿Qué dice allí más adelante? Verso 36 al 38, que dice: pero yo tengo, dice, un testimonio mayor que el de Juan. Ustedes creyeron, aceptaron las amonestaciones de Juan. Lo reconocieron como un siervo de Dios, como un profeta de Dios, lo reconocieron. ¿Por qué no reconocen entonces en mí que vengo de Dios? Reconocían que Juan hablaba de parte de Dios. Y a mí, que soy el Hijo de Dios, que vengo del cielo, no lo aceptan. Es lo que está hablándoles, diciéndoles Jesús. ¿Cómo creen que están esos líderes? Porque ellos reconocen, saben lo que les está diciendo. Se encierran en lo que ellos han creído, en sus tradiciones, y quieren destruirlo. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras yo hago, dan testimonio de mí. Han escuchado, han visto las obras que yo hago. ¿Quién más las hace? No crean a mis palabras. Vean las obras, vean las señales, vean los prodigios. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ya hemos estudiado de eso. El Padre dio testimonio diciendo: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. El Padre ha dado testimonio de que las cosas que ha hecho, las ha hecho bajo la voluntad del Padre. No ha hecho cosas sin contar con la voluntad del Padre. ¿Qué testimonio da un padre de un hijo obediente? Un padre así, usted como padre, un hijo que es
obediente? ¿Qué testimonio? ¿Qué dice usted de su hijo? ¿Dice cosas buenas, halagüeñas? ¿Verdad que sí? El padre da testimonio también de el comportamiento y de la obediencia de su hijo como humano aquí en la tierra. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ustedes nunca. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Pero yo he oído su voz. Yo he visto su aspecto, yo le conozco. Es lo que les está diciendo. Porque yo he estado con él por la eternidad. En la creación y en el cuidado de todo lo que hay en el universo. Ustedes no tienen su palabra morando en vosotros porque son duros de mente, duros de corazón, siguiendo tradiciones y no siguiendo la palabra de Dios. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo que no tenéis su palabra morando en vosotros? Porque no creéis a quien Él envió, no creéis en mí. Las Escrituras hablan de mí, testifican de mí. Los profetas de antaño hablaron acerca de mí. Escudriñenlas, véanlas, permitan que el Espíritu Santo les hable. Permitan que el Espíritu Santo les quite ese velo que tienen para no ver las cosas. Eso es lo que está hablándoles el Señor Jesús. Un sermón grande de llamado al volverse a Dios. Al aceptarle a Él como su Mesías. Por eso dice allí la lección, Jesús utilizó las señales para mostrar su estrecha relación con el Padre. Eso es lo que está haciendo cuando está ante estos líderes que no tienen un buen rostro, tienen un zuño en su frente y unos ojos llenos de odio, de muerte hacia Jesús. Ahí dice la lección, Jesús utilizó las señales para mostrar su estrecha relación con el Padre. Los dos eran uno, Padre e Hijo. Las obras demostraban que el Padre está en mí y yo en el Padre. Eso es lo que Él está enseñándoles, pero no quieren ver, no quieren oír, no aceptan. ¿Por qué? Porque tendrían que dejar tantas tradiciones y ¿qué dirían los demás de ellos? Eso que ocurrió, ocurre también hoy en día. ¿Cuántos de nosotros tenemos todavía el corazón endurecido? Vamos a la iglesia, somos adventistas, pero no permitimos que el Espíritu Santo nos enseñe. Porque yo esto creí y de aquí no salgo. Cuando el Señor quiere
enseñarme para que aprenda y camine, que no me quede estancado, que no me adormezca, sino que siga caminando hacia la Canaán celestial. Me enseña más cosas a través de la profecía, a través de su palabra. Pero como no la escudriño, ¿qué voy a aprender? La leo, sí la leo, pero no la escudriño. Así es de que, sigue diciendo, el propósito de la venida de Jesús era hacer las obras de aquel que lo envió, para que esas obras demostraran al mundo la procedencia divina de Cristo. Si usted ve, veamos en el mundo cristiano, hay quienes aceptan el Nuevo Testamento y desoyen lo que dice el Antiguo Testamento, cuando la palabra de Dios dice que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque nosotros decimos esta parte ya no, esta parte sí, cuando toda nos ayuda en nuestra fe. Si yo solamente acepto parte, ¿a dónde cimiento mi fe? Si yo digo que la cimenté en Cristo, el Antiguo Testamento habla de Él, ¿por qué voy a rechazarlo? Esto es en el ámbito cristiano. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero hay quienes que crearon su propio Dios. Levantaron a Mahoma. Siguen a Mahoma. Pero Mahoma está en un sepulcro todavía, muerto. Cristo está vivo. Su tumba está vacía, porque Él es el único que vino del cielo, se hizo humano, murió y resucitó. ¿Por qué nosotros adventistas no creemos en Jesús Todopoderoso? Usted dirá, usted está loco. Si yo creo en Jesús, ¿cómo conocerán que son mis discípulos? Por sus obras, su vida, su testimonio. ¿Qué testimonio es el que estoy dando? ¿De un hijo e hija de Dios? ¿Dudo? ¿Hago lo que creo que puedo hacer sin que afecte mi situación, mi yo? Así de que estos mensajes son para cada uno de nosotros adventistas, que dejemos de tener endurecido el corazón y permitamos que el Espíritu Santo venga con la escoba y saque, que barra, que limpie mi mente de todo aquello que impide que se manifieste el carácter de Jesús en ti y en mí. Sigue diciéndonos, los líderes religiosos le preguntaron a Jesús
¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Hasta cuándo? ¿Cabían esas palabras en la boca de los líderes? No. Si ellos fueran escudriñadores de la palabra, en vez de hacer esas preguntas, debían de haber venido y postrarse delante de Él para reconocerle como su Señor, como su Dios. ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Todavía el Señor les respondió: se los he dicho, se los he mostrado. Las obras que ustedes han visto deberían de hablar y decirles quién soy yo. Por eso le dice: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. Pero ¿qué dicen ustedes? Este humilde carpintero, este hombre de Nazaret, ¿qué puede enseñarnos? ¿Cómo tenían a Jesús entonces? ¿Cómo lo tenemos nosotros hoy? Muchas veces lo tenemos como la llanta de repuesto o como la aspirina para quitarnos el dolor de cabeza. Pero no lo tenemos. No caminamos con Él día a día, sino nada más nos acordamos cuando viene la dificultad. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía. Las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Eso se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 280. Dios es Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada, ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para el Hijo. Jesús dijo a los judíos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Así se recalca otra vez la personalidad del Padre y la del Hijo, y se demuestra la unidad que existe entre ellos. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 280-81. Dios no anula sus leyes, ni tampoco obra contrariándolas. Las usa continuamente como sus instrumentos.
La naturaleza atestigua que hay una inteligencia, una presencia y una energía activa que obran dentro de sus leyes y mediante ellas. Existe en la naturaleza la acción del Padre y del Hijo. Cristo dice: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Los levitas en sus himnos registrados por Nehemías, cantaban: tú, oh Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella. Tú vivificas todas estas cosas. Lo dice el profeta Nehemías en el capítulo 9 y en el verso 6. En cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo. Hebreos 4:3. Pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. La palpitación no sigue a la otra y un hálito al otro, porque el mecanismo que una vez se puso en marcha continúa accionando por su propia energía inherente, sino que todo hálito, toda palpitación del corazón es una evidencia del completo cuidado que tiene de todo lo creado, aquel en quien vivimos y nos movemos y somos. ¿Dónde lo puede encontrar esto? En Historia de los Patriarcas y Profetas, página 107. Una pregunta para usted que está leyendo su lección. Al final dice: ¿cómo podemos evitar tener un corazón duro como el de esos líderes religiosos? ¿Cómo no caer en esa trampa? ¿De qué maneras podríamos estar luchando contra la obra de Dios? Otra pregunta: ¿cómo podemos, siendo adventistas del séptimo día, estar contradiciendo y estar en contra de Jesús? Examinémonos a nosotros mismos. ¿Qué creo? ¿Qué hago y qué cosas no hago? Si están de acorde con la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.